Bien, hola, espero que todos estén muy bien. Estoy haciendo este tutorial en video para que aquellos que no han podido asistir a las clases de Collaborate porque tienen un problema con la conexión de internet o llegar a sus casas a una hora prudente, bueno, no hay problema. Este es un tutorial en video, ¿ya? Para que lo puedan ver las veces que sea necesario. En todo caso, les digo al tiro que también voy a dejar disponible las clases que hemos hecho por Collaborate. Ahora les digo al tiro, las clases por Collaborate no son tutoriales en video, son verdaderas clases que yo he hecho, donde yo les pregunto a los alumnos y los espero para que me respondan los cálculos, los ejercicios, ¿ya? Por eso, son clases. Este tutorial en video es una explicación paso a paso del ejercicio. La diferencia entre asistir a una clase en Collaborate a este tutorial es que si tú estás en Collaborate, en la videoconferencia, me puedes detener y preguntarme al tiro si algo no te quedó claro. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar haciendo estos ejercicios de aplicaciones de la geometría, ¿ya? Recuerden que yo les envié el desarrollo de los ejercicios, pero de todas formas, si algo no se entiende, me pueden preguntar por correo electrónico, no hay problema, ustedes me preguntan. Entonces, vamos al desarrollo de esta guía de ejercicio de repaso de aplicaciones de la geometría. Bien, dice así. Nos piden resolver el siguiente ejercicio en el cual, dame un segundito, nos piden calcular cuánto es menos 2, paréntesis, u menos 2b. La mejor forma de hacer esto, y la más correcta, es hacerlo analíticamente. Por lo tanto, tengo que tener súper claro dónde está, cuánto es el valor del vector b. ¿Ya? Entonces, póngame mucha atención. El vector b corta, en este caso, el vector b corta, tiene coordenada 1,2. Así de simple. El vector b corta tiene coordenadas 1,2. ¿Cómo ubico su coordenada? Viendo dónde está la punta de su flecha. En este caso, la punta de la flecha está en 1, a la altura del eje X, y en 2, a la altura del eje Y. Por lo tanto, el vector b es 1,2. Por regla general, por definición, todos los vectores parten del origen, es decir, de 0,0. Por lo tanto, ese vector es 1,2. El vector u, por otra parte, el vector u está al lado izquierdo del eje horizontal, del eje vertical quiero decir, su coordenada es menos 3,1. Por lo tanto, sería el vector u es menos 3,1. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer primero es resolver lo que está dentro del paréntesis. Vamos a resolver primero u menos 2b. Vector u menos 2b. Y primero vamos a ver cuánto sería 2 veces b. Esto es más simple de lo que parece. Si b es 1,2, 2 veces b sería multiplicar por 2 el componente horizontal y vertical del vector. El componente horizontal se refiere al eje X y el componente vertical se refiere al eje Y. Entonces simplemente multiplicamos 2 por 1 y 2 por 2. Es decir, me va a quedar 2 multiplicado por 1, 2 multiplicado por 2. Por lo tanto, 2 veces el vector b sería 2, 2 por 2 es 4, 2 por 2, 4. Entonces sería 2 por 4. Así de simple es. Entonces, una vez que tengo claro cuánto vale cada cosa, entonces ya sé que u, el vector u, ya sabíamos que vale menos 3,1 y 2b, 2 veces b el vector sería 2,4. Por lo tanto, si me piden resolver u, vector u, menos 2 veces el vector b, eso sería lo mismo que u, el vector menos 3,1,
menos 2b, es decir, menos 2,4. Lo que tienen que hacer es simplemente, en este caso, resolver la resta de los vectores componentes horizontales de cada vector con la resta de los componentes verticales de cada vector. Te explico. Esto va a quedar así. U menos 2 veces b va a ser lo mismo que menos 3 menos 2 por el lado de los componentes horizontales, y por el lado de los componentes verticales sería 1 menos 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar de la siguiente manera. U menos 2b sería lo mismo que, esto siempre háganlo con la calculadora, no se compliquen la existencia. Menos 3 menos 2 es menos 5, y 1 menos 4 es menos 3. Por lo tanto, u menos 2b es 5 menos 3. Ahora bien, el ejercicio nos estaba pidiendo que a ese paréntesis lo multiplicara por menos 2. Es decir, el ejercicio original era menos 2 multiplicado por u menos 2 veces b. Ahora, u menos 2b ya sabemos cuánto es. U menos 2b sería menos 2 por, es decir, multiplicar, menos 5, menos 3. Y al igual que la vela anterior, es simplemente multiplicar por 2 sus componentes horizontales y verticales. Es decir, sería menos 2 por menos 5 y menos 2 por menos 3. Una vez más, no se compliquen la existencia, que la calculadora haga el cálculo, y esto te da menos 2 por menos 5 es 10, y menos 2 por menos 3 es 6. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo, menos 2 multiplicado por el vector u, menos 2 veces el vector b, es igual a 10,6. Es decir, el vector resultante sería 10,6. Así de sencillo es, y eso posteriormente, bueno, tú lo puedes ubicar en el plano cartesiano, ¿ya? Sería esto. Aquí está 10, aquí está 6. Todos los vectores parten del origen, por lo tanto, la flecha iría para acá. Y ese vector sería menos 2 paréntesis u menos 2b. Listo. Eso sería gráficamente. ¿Ya? Recuerden que si esto no queda claro, me mandan un correíto y yo lo aclaro las veces que sea necesario, o participan en las clases por videoconferencia y me pueden hacer la misma consulta. Los demás ejercicios se hacen en forma similar. Recuerden que les envié el desarrollo de estos ejercicios. Vamos ahora al ejercicio 2. En este caso dice, en cada caso, determine la magnitud y el rumbo del vector W. Muy bien. Primero que todo, ubiquemos las coordenadas del vector W. Está 1 a la derecha y 4 hacia abajo. Por lo tanto, el vector W, sus coordenadas vectoriales, sería 1, menos 4. Muy bien. Para calcular su magnitud es bastante simple. Aquí, a propósito, vamos a forjar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ese triángulo rectángulo lo voy a llevar para acá. Y si me piden calcular la magnitud, lo que me están pidiendo es calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, hipotenusa. Ahora, ¿cuánto mide este cateto? Ese cateto es el componente horizontal, mide 1. ¿Y cuánto mide este otro cateto? El componente vertical. Aunque diga menos 4, recuerden que las distancias tienen valores absolutos. Vamos a trabajar con 4 positivos. Entonces, esto es bastante simple. Si quiero saber cuánto vale la hipotenusa, que es equivalente a la magnitud de este vector, puede ser el teorema de Pitágoras, ¿ya?
Recuerden que el teorema de Pitágoras es la medida de la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces, no tengo idea cuánto vale la hipotenusa, me queda x al cuadrado. El cateto 1, ya, ustedes definen cuál, si es 1 o 4, da lo mismo. Esto no son ángulos, no es trigonometría, es teorema de Pitágoras. Ya, voy a decir que el cateto 1 es 4, me quedaría 4 al cuadrado, y el cateto 2 sería 1 al cuadrado. Resolvemos esto, 4 al cuadrado es 16, 1 al cuadrado es 1, se suma, eso me da 17, y por último aplico la raíz cuadrada a 17, y eso me queda que 4,12 aproximadamente. Por lo tanto, la magnitud de este vector, que voy a escribir la magnitud del vector W es de 4,12. En este caso no hay unidad de medición, no está en Newton, no lo especifica, por lo tanto decir que 4,12 unidades vectoriales, y como estoy aproximando a 2 decimales, aproximadamente. ¿Ya? Así se saca la magnitud de todo vector, no se complique la existencia, simplemente calcular la medida de la hipotenusa y formar el triángulo rectángulo. Vamos ahora a la segunda parte del ejercicio que me dice obtener el rumbo. Aquí pónganme mucha atención, por favor. El rumbo se calcula de la siguiente manera. Recuerden que hay un norte, siempre el norte está en ese orden. Esta es una, ¿cómo se ven los compás? Así está el norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Y resulta que nuestro vector W está acá. Ese es el vector W. ¿Ya? Eso significa que este vector va en sentido sureste. Pero el ángulo, en este caso, el ángulo se obtiene con la vertical y el ángulo que forma el vector. Ese es el ángulo que hay que calcular. ¿Ok? Es el ángulo que tenemos que calcular, este ángulo. Por lo tanto, como ya tenía el triángulo rectángulo, y tenía un triángulo rectángulo donde este cateto medía 1 y este medía 4, ¿ya? Ahora los catetos sí van a recibir nombre. Como quiero calcular ese ángulo alfa, este sería su cateto opuesto. Esta es la hipotenusa y este sería su cateto adyacente. Y la fórmula trigonométrica que, recuerden, nos permite en este caso calcular el ángulo sería tangente. Recuerden que tangente de alfa es cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Entonces me quedaría tangente de alfa sería coca, hip, hip, esto me queda 4 fraccionado en 1. Dame un segundito. Disculpen, disculpa, 1 fraccionado en 4, ahí sí. Cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente es 4. Y por último, ya eso me da tangente de alfa es igual a 0,25. Y como estoy sacando el ángulo, aplico tangente a la menos 1. Y me queda que alfa es igual a tangente a la menos 1 de 0,25. Y haciendo el cálculo con las calculadoras científicas, recuerden shift tan a la menos 1 de 0,25, eso me da 14. 14,03. Significa que ese ángulo alfa mide 14,03. Por lo tanto, el rumbo sería el siguiente. El rumbo del vector, disculpen, dejen arreglar eso. El rumbo del vector va hacia el sureste, este vector. Sería S de sur,
colocamos el ángulo de 14,03 grados, Es decir, este es un vector que tiene una magnitud de 4,2 unidades aproximadamente y que va en sentido sur, 14,03 grados al este. Así se realiza esta clase de ejercicio. Vamos al siguiente. Vamos ahora a un ejercicio de fuerzas. ¿Ya? Voy a hacer el ejercicio de fuerzas para que entiendan cómo se calcula. Este mismo ejercicio ya lo hice por Collaborate, pero de todas formas lo voy a explicar acá. En este ejercicio me dicen, cada gráfico muestra las fuerzas que actúan en un punto de origen. Cada gráfico muestra las fuerzas que actúan en un punto de origen. Completa la tabla y termina la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Escuchen, esto es más simple que parece y es similar a lo anterior. Está todo relacionado. El componente horizontal de toda fuerza siempre va a ser la fórmula del componente horizontal de una fuerza siempre va a ser la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo, pero que forma, en este caso, el vector con el eje horizontal, no con el vertical. En el rumbo, nosotros consideramos el eje vertical, pero para el cálculo de fuerzas, de componentes horizontales, es el ángulo que forma con el eje horizontal. Y siempre es F1, esa es la magnitud de la fuerza, que en este caso la fuerza se mide en Newton, y alfa es el ángulo que forma el vector, pero con el eje horizontal. ¿Vamos? Así de simple. Por el otro lado, la fórmula del componente vertical, es la siguiente. ¿Qué pasó? Disculpa. Ahí está. La fórmula del componente vertical es la misma. Solo que en vez de coseno es multiplicado por seno. Así de simple. Sería la magnitud de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. El mismo ángulo que forma con el eje horizontal. Entonces, lo voy a explicar ahora para la fuerza 1. Si se dan cuenta, la fuerza 1, ahí te dicen, tiene una magnitud de 150 newton. Ya está calculada la magnitud de esa fuerza. Por lo tanto, voy a calcular la fuerza 1, para la fuerza 1, que sabemos que es de 150 newtons, voy a calcular, y el ángulo que forma de 30 grados con el eje horizontal, voy a calcular su componente horizontal y vertical. Componente horizontal. Y voy a calcular también su componente vertical. Esto me va a quedar así. Recuerden que la fórmula de componente horizontal es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. En este caso la fuerza tiene una magnitud de 150 newton. 150 multiplicado por coseno del ángulo que forma. El ángulo que forma es de 30 grados. Y si eso digito de una sola vez en la calculadora, me queda 129,90 newtons. Newton se abrevia con una N. Por el lado del componente vertical sería lo mismo, pero ahora con seno. Por lo tanto, me quedaría 150 newtons multiplicado por seno de 30, y eso me da 75 newtons. Listo. Ahí ya tengo el componente horizontal y vertical de esta fuerza, y esto lo voy a anotar acá. Entonces la fuerza 1 tiene 129,9 y 75. Estos son newtons. Vamos a hacer ahora lo mismo con la fuerza 2. Entonces, la fuerza 2, veamos cuál es su magnitud. La fuerza 2 es de 200 newtons. Entonces la fuerza 2 es de
200 newton, y el ángulo que forma con el eje horizontal es de 40 grados. Entonces, fuerza, el componente, vamos a calcular el componente horizontal y vertical de esa fuerza. Pónganme mucha atención. Aquí hay que tener una pequeña consideración. Pero esto es bastante simple. Siempre, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Siempre en el cuadrante 1, los componentes horizontales y verticales van a ser positivos, porque la X y la Y ahí son positivos. En el cuadrante 2, el componente horizontal va a ser negativo y el componente vertical va a ser positivo. Por la misma lógica de las coordenadas rectangulares. ¿Recuerdan? En la cuadrante 3, los componentes horizontales y verticales van a ser negativos, y en el cuadrante 4, los componentes horizontales y verticales van a ser positivo y negativo correspondientemente. En este caso, como la fuerza 2 está en el cuadrante 2, está en este cuadrante, el componente horizontal va a ser negativo. Por lo tanto, la fórmula va a variar un poquito y me va a quedar menos la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo que forma, es de 40, y el componente vertical me va a quedar positiva la fuerza, pero multiplicada por seno de 40. Ahora con los reemplazos, la fuerza 2 es de menos 200, multiplicado por coseno de 40, y eso me da, lo ingreso 1 en la calculadora, menos 153,20 newton. En otro lado es exactamente lo mismo, la fuerza 2 en este caso es de 200 newton positivo, porque recuerden el componente vertical en el cuadrante 2 es positivo, multiplicado por seno de 40. Eso lo ingreso 1 en la calculadora y me queda 128,56. Y ahora registro los valores. El componente horizontal de la fuerza 2 es de menos 153,20 newton y el componente vertical es de 128,56 newton. ¿Lo van entendiendo? Bien, ahora vamos a calcular la fuerza y el componente horizontal de la fuerza 3. Entonces, la fuerza 3, que tiene una magnitud de 100 newtons, y el ángulo que forma con la horizontal es de un ángulo de 65 grados. Para que me entiendan. Ya, voy a ahorrar un poquito esto acá para que quede claro. La fuerza 3 está en el cuadrante 3. Y el ángulo que forma con el eje horizontal es de 65 grados. No es el ángulo que forma con el eje vertical, es el ángulo que forma con el eje horizontal para el cálculo de componentes horizontales y verticales. ¿Ya? Entonces, hacemos el reemplazo, que a esta altura ya imagino que lo tienen súper claro. Componente horizontal. Componente vertical. Ya sería la fuerza multiplicado por coseno del ángulo, y aquí sería la fuerza multiplicado por seno del ángulo. Y aquí tenemos en consideración una pequeña cosa. La fuerza 3 está ¿dónde? En el cuadrante 3. Y en el cuadrante 3, tanto el componente horizontal como el componente vertical son negativos por estar en el cuadrante 3. Por lo tanto, ambas fórmulas van a ser negativas. Y nos queda así. Nos quedaría menos 100 multiplicado por coseno de 65, y aquí nos quedaría menos 100, el reemplazo multiplicado por seno de 65. Eso lo ingresamos a la calculadora y nos queda menos 42,26 newton, y al otro lado nos queda menos 90,63 newton. Por lo tanto, los componentes horizontal y vertical de la fuerza 3 serían menos 42,26 newton y menos 90,63 newton. Ahora,
Para calcular, ahí ya tenemos identificados los componentes horizontales y verticales de... tenemos identificados los componentes horizontales y verticales ya ¿cómo se dice? De la fuerza. Y ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a sumar. Vamos a sumar los componentes horizontales y verticales. No sé por qué no quiero borrar. Bueno, de una. ¿Ya? Es decir, vamos a sumar estos tres con la calculadora en forma vertical, respetando sus signos, y vamos a sumar estos otros tres con la calculadora, respetando también sus signos. Entonces, voy a hacer el cuadro resumen acá. Entonces, tenemos que la fuerza, tenemos los componentes horizontales, componente horizontal, y tenemos el componente vertical. Y aquí tenemos la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Y aquí vamos a colocar la fuerza resultante. Entonces, la fuerza 1, su componente horizontal era 129,90 newtons. Estoy traspasando nomás los valores. Entonces, como les decía, simplemente digitamos esto en la calculadora, se digita. 199,90 menos 153,20 menos 42,26, y eso me da menos 65,56 newton. Hago exactamente lo mismo acá, y eso me da 112,93 newton. Por lo tanto, la fuerza resultante estaría ubicada de la siguiente manera. ¿Ya? Estaría acá el componente horizontal en menos 66,56, es decir, está a la izquierda el eje vertical, y acá estaría en 112,93. Es decir, el vector resultante, la fuerza resultante, va en ese sentido y dirección. Para allá va la fuerza. Y para calcular cuánto es su magnitud de esa fuerza, vamos a volver a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Se va entendiendo? Es decir, vamos a calcular la hipotenusa. Porque en este caso el cateto mide 65,56 y la vertical mide 112,93. Entonces recuerden, el teorema de Pitágoras, x cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Luego ese elemento, cuento bien cortito, x cuadrado sería a 112,93 al cuadrado más 65,56 al cuadrado. Eso se resuelve. Voy paso a paso. 12.753,19 más 4.298,11. Eso se suma. 17.051,3. Le aplico raíz cuadrada a
17.051,3, y ahí me da la magnitud que es de 130,58 newtons aproximadamente. Es decir, la magnitud de la fuerza resultante es de 130,58 newtons aproximadamente. La fuerza resultante es de 153,8 newtons. Y por último, para calcular la dirección, bueno, ya sabemos que va en sentido noroeste, ¿cierto? Pero para calcular el ángulo, tengo que calcular este ángulo de acá. Es el ángulo que tengo que sacar. Ahora, ¿cuál sería el truco? Lo más simple es que yo calculo este ángulo alfa y lo que le falta a 90 para llegar a alfa sería el ángulo que me están pidiendo. Entonces, para este ejercicio, quiero ese ángulo alfa. Y ya sabemos que, permítanme, tangente, para sacar al ángulo alfa, le decimos que alfa sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto fraccionado por cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es de 112,93, por lo tanto, alfa sería tangente a la menos 1 de 112,93 dividido por 65,56. Lo ingreso de una a la calculadora y eso me da 59,86. Significa que ese ángulo alfa, ese ángulo de acá, este es de 59,86. Pero me están pidiendo calcular el ángulo que forma la vertical, es decir, este ángulo X. X sería 90 menos 59,86 y eso me da 30,14 grados. Por lo tanto, el vector, este vector va en dirección, la dirección del vector, la fuerza resultante, sería la siguiente. Va al norte 30,14 grados al oeste. Eso sería. Y así hemos resuelto este ejercicio. Vamos al siguiente. Ya. Voy a explicar el siguiente ejercicio. Ahora voy a explicar el ejercicio 4. Un segundito. El ejercicio 4. Entonces, el ejercicio 4 sigue la misma lógica. Quiere que determinemos la fuerza resultante utilizando adición de componentes rectangulares. Queridos alumnos, es la misma lógica, así de simple, ¿ya? Así que ese ejercicio se lo voy a dejar como tarea para ustedes, me pueden hacer todas las consultas que quieran, ¿ya? Simplemente les voy a indicar la magnitud de cada fuerza. La fuerza 1 tiene una magnitud, en este caso, de 120 newtons, y su ángulo, el ángulo que forma con la horizontal, es de 0 grados, porque esa fuerza va en horizontal. La fuerza 2 es de 200 newtons, y el ángulo que forma con la horizontal es de 60 grados. La fuerza 3 es de 500 newtons, pero aquí, ojo, es el ángulo que forma con la horizontal, es decir, ese ángulo necesito. Pero ese ángulo ya sabemos que si se extiende es un ángulo de 180 grados, por lo tanto, vamos a sumar 90 más 60, eso me da 150, por lo tanto ese ángulo de la fuerza 3 es de 30 grados. Esa es toda la información que necesitan para hacer este ejercicio. ¿Ya? El componente horizontal ya saben que se calcula con la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno, y el componente vertical, la magnitud de la fuerza multiplicado por seno. Y les digo al tiro, la fuerza 1 y la fuerza 2 están en el cuadrante 1, por lo tanto, sus componentes horizontales y verticales son positivos. Y la fuerza 2, la fuerza 3, quiero decir, está en el cuadrante 2, por lo tanto, sus componentes horizontales es negativo y el componente horizontal es positivo. Eso es todo lo que tienen que tener en consideración para resolver este ejercicio.
y se resuelve exactamente igual que el ejercicio previo, el que acabo de explicar. ¿Ya? Entonces, este ejercicio yo quiero hacer por Collaborate, pero me gustaría que ustedes lo desarrollaran por su cuenta y me trajeran las dudas para la clase que hagamos por videoconferencia. ¿Ya? Pero con esos datos es más que suficiente. Bien. Vamos ahora a dos tipos de ejercicios más y con eso estaríamos visto ya todos los contenidos que entran en la prueba. ¿Ya? Dame un segundito, quiero ver una cosa nomás. Ya, perfecto. Entonces, dice así: un turista camina por las calles de Santiago desde la Plaza de Armas ubicada en el punto A. Ese punto A. Ya, recorre 8 cuadras al norte. Es decir, si recorre 8 cuadras al norte, vamos a poner acá, aquí empieza en 0, va para acá. Es decir, recorre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso lo recorre hasta el norte. Muy bien. Luego, lo que hace es que recorre 12 cuadras al este. Entonces, vamos a colocar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cuadras al este. Entonces, este va a ser otro vector de desplazamiento que sería de aquí hasta acá. ¿Ya? Hasta 12. Y por último, dice que recorre 5 cuadras al sur. Es decir, se devuelve 5. 8 menos 5 es 3, por lo tanto, disculpen, esto acá. Disculpen. Que me gusta que esto quede bien hecho. ¿Ya? Estaría ahí. ¿Ya? Bueno, es el esquema, pero recuerden que cuando hicimos el ejercicio del confort en clase, esto es la trayectoria. El desplazamiento real iría desde el punto de origen hasta donde terminó. Ese sería su desplazamiento real. Y ese sería el esquema que nos están pidiendo. Cuando dicen dibujo en esquema, ese sería el esquema del desplazamiento. Bien, la segunda, eso es todo, así de simple. La segunda parte dice, determine el vector de desplazamiento. Bueno, esto es bastante simple. Lo que tenemos que hacer es ver en dónde quedó. Este vector, si se dan cuenta, está 2 a la derecha y 3 hacia arriba. Por lo tanto, está en la coordenada 12,3. Es decir, el vector de desplazamiento sería desplazamiento real, o sea, si nos piden hacer el vector desplazamiento sería igual a 12,3. Ahora bien, si esto lo queremos hacer analíticamente, vamos a decir que cuando va al norte, este vector A, este que va 8 al norte, sería el vector 0,8, porque solamente va hacia el norte, no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. El vector este que va para acá, cuando va al este, sería un vector que va de 0 a 12. Oh, perdón, corrijo, de 12 a 0, corrijo, porque va por el eje horizontal. Entonces iría de 12 a 0. Y por último, cuando baja,
iría 5 hacia abajo, es decir, se desplaza, no se mueve, pero baja 5. Entonces, sumamos estos tres vectores, los componentes horizontales y verticales, es decir, sumamos 0 más 12 más 0, los componentes horizontales, y sumamos los componentes verticales, que en este caso sería 8 más menos 5, y ahí de todas formas llegamos al valor que ya habíamos calculado, que sería 12,3. Eso es. Y por último, ya tenemos el vector de desplazamiento. ¿A qué distancia queda el viajero del punto inicial? Queridos alumnos, ahí todo lo que tenemos que hacer es calcular el teorema de Pitágoras, es decir, la magnitud del desplazamiento. Es decir, lo que haríamos es que tenemos un triángulo rectángulo, donde este cateto vale 12, este vale 3, y simplemente tenemos que calcular la hipotenusa. Y eso ya lo hemos hecho varias veces en los ejercicios previos. Así de simple es. Así tendríamos la distancia que se desplazó desde el punto inicial, que es la coordenada 0,0, hasta el punto final. A esa distancia quedaría. Lo voy a hacer súper rápido. Entonces sería x cuadrado, sería igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. X cuadrado sería 144 más 9. X cuadrado sería bien rápido, 144 más 9 es 153. Aplicamos raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 153 es 12,36. Aproximadamente. 12,37 si lo quieren aproximar. Es decir, terminó a 12,37 cuadras aproximadas desde el punto de origen. Bien, y vamos a explicar el último ejercicio, y con esto ya habríamos visto todos los contenidos que tenían que ver para vectores, ya, y con esto incluso pueden realizar la prueba ya la próxima semana. Recuerden que les envío el taller hoy día, y ya la próxima semana les envío la prueba 2. El taller 2, recuerden que lo realizan a aquellos que lo quieran realizar. Vamos al ejercicio 7. Entonces, en este ejercicio me dice, en cada uno realiza un esquema de las fuerzas y determina las tensiones T1 y T2 para que el objeto que cuelga permanezca en equilibrio. Queridos alumnos, aquí el truco está en que no nos dan las magnitudes de las fuerzas. No nos dicen cuánto vale T1, ni T2, ni T3. Bueno, en el caso de T3 sí nos dicen que vale 800 newton. ¿Ya? ¿Saben? Esa información ya la tenemos. Lo que nos piden es calcular la fuerza que tiene la tensión de la cuerda 2, de la cuerda 1, para que esto esté en equilibrio, no se caiga. Y esto es bien importante, eso es la gracia de ser un buen constructor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí el eje horizontal y vamos a colocar aquí el eje vertical. Entonces, si este ángulo mide 40, este otro ángulo también mide 40. Eso es porque son ángulos opuestos al ángulo alterno interno. ¿Mm? O la otra es que si gustan, para que lo entiendan mejor, pueden completar ese triángulo. Se lo explico. Si este mide 40 y este mide 90, este ángulo de acá mide 100, para llegar a 180, ¿verdad? 50, ¿cierto? Esto mide 50. Y como esto forma 90 grados, esto mide 40 grados. ¿Se entendió? Entonces, para hacerle el cuento corto, si este es 40, este vale 40, si este es 50, este vale 50. Y por último, este ángulo T3, vamos a decir que mide 90. ¿Estamos? Se calculan las fuerzas de la misma forma en que ya lo había enseñado con anterioridad. Ya recuerden que el componente horizontal, la fórmula, siempre va a ser la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo que forma con el eje horizontal, y el componente vertical es lo mismo, la fuerza, pero por el seno del ángulo que forma con el horizontal. Y la otra cosa es que tener claro que en el cuadrante 1
Las fuerzas tienen, los componentes horizontales son positivos, en el cuadrante 2 son negativos y positivos, acá son negativos y negativos, y acá son positivos y negativos. Voy a desarrollar por completo este ejercicio para que les quede súper claro cómo se desarrolla, y con esto estamos tiquitaca. Entonces, la fuerza, voy a calcular de T1, componente horizontal, componente vertical. Entonces, sería T1, o la tensión 1, la fuerza 1, multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso, ojo, no sabemos cuánto vale T1, así que lo dejamos exactamente igual, multiplicado por coseno de 40. Y como está en el cuadrante 2 T1, estoy trabajando con ese T1, este va a ser negativo, y el vertical va a ser positivo, es decir, T1 por seno de 40. Lo que voy a hacer ahora es resolver coseno y seno de 40. Esto me queda así. Coseno de 40, aproximado a 2 decimales, es 0,76, 0,77 con 2 decimales, pero me va a quedar negativo. Menos 0,77 multiplicado por T1. Y acá, seno de 40, me va a quedar 0,64, aproximados decimales, T1. Ojo, no sé cuánto vale T1, de eso se trata este ejercicio, de calcular cuánto tiene que ser la tensión del cable, un cable que soporte esa tensión. Entonces, completo acá, menos 0,77 T1, y acá 0,64 T1. Vamos por el componente horizontal de T2. Componente horizontal de T2. Y por el componente vertical de T2. Entonces, en este caso, sería T2 por coseno de 50, y aquí sería T2 por seno de 50. Ahora bien, como estoy en el cuadrante 1, ya T2, este T2, está en el cuadrante 1, los componentes horizontales y verticales van a ser positivos. Resuelvo coseno de 50, y eso me da 0,64 multiplicado por T2, y calculo seno de 50, y eso me da 0,77 multiplicado por T2. Y lo dejo hasta ahí nomás, porque no sé cuánto vale T2 todavía. Y lo escribo aquí en la tablita. Entonces me quedaría 0,64 T2 y 0,77 T2. Por último, para la tensión 3, pónganme mucha atención. Para T3, componente horizontal, y componente vertical. Ya. Sería T3 por coseno, pero ese ángulo es un ángulo de 90. Y ojo, aquí va a pasar una particularidad. Coseno de 90 es 0. Por lo tanto, me quedaría T3 multiplicado por 0, y todo número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, el componente horizontal es 0. Por ahora el componente vertical cambia un poquito, porque en realidad seno de 90 es 1. ¿Ya? Pero, ojo, este componente vertical está hacia abajo. Hacia abajo la fuerza, por lo tanto ese componente vertical es negativo. Sería T3 por seno 90, y eso me daría menos T3 multiplicado por seno 90 es 1, me quedaría menos T3. Y otra cosa, ya sé cuánto es T3, es 800 newton. Por lo tanto me quedaría el componente vertical de la tensión 3 es menos 800 newton por el lado del componente vertical, y 0 newton por el lado del componente horizontal. Entonces aquí me va a quedar 0 y menos 800. Ojo que
T3 ya sé cuánto vale. Listo, queridos alumnos. Ya hicimos esa parte. Ya, disculpen, creo que moví muy rápido esto. Un segundito para que reaccione. ¿Qué le pasó a la pantalla? Ya no importa, voy a seguir acá. Entonces, resumen. Coloco acá componente horizontal. Y acá coloco componente vertical. Y coloco las tensiones. T1, T2 y T3. Y eso sería, esto estoy traspasando lo que yo escribí arriba, menos 0,77 T1, esto es 0,64 veces T1, 0,64 T2, y esto es 0,77 T2, esto es 0 y esto es menos 800. Ya, queridos alumnos, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos en los ejercicios previos. Vamos a sumar en forma vertical, componente horizontal con componente vertical, y vamos a sumar en forma vertical los componentes verticales. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? Entonces, esto va a quedar así. Ya, da un segundito. Esto queda de esta manera. Dame un segundito que quiero traspasar esto azul. ¿Ya? Y sumamos. Me va a quedar en la ecuación como componente horizontal me va a quedar lo siguiente. Menos 0,77 T1 más 0,64 T2 más 0, eso me va a quedar igual a 0. Y por el lado del componente vertical, me va a quedar lo siguiente. 0,64 T1 más 0,77 T2 menos 800, y eso igual va a ser 0. ¿Por qué igual a 0? Porque para que las fuerzas estén en equilibrio, tienen que sumar 0. Esa es la condición, que se me había olvidado decirles. Pero está explicado en la guía en todo caso. Y ahora, si se dan cuenta, tengo un sistema de ecuaciones. Porque tengo dos incógnitas. Incógnita es T1 y T2. Y eso se puede resolver como un sistema de ecuaciones, ya sea con un sistema de igualación, reducción o sustitución. Dicho en otras partes, tengo menos 0,77x más 0,64y es igual a 0. Y acá abajo tengo 0,64x más 0,77y. Y ese menos 800 lo voy a pasar restando al otro lado, 800. Y eso es un sistema de ecuaciones que hemos visto en la prueba 1 de álgebra. ¿Ya? Así que es llegar y resolverlo. Ya lo pueden resolver con el método de igualación, reducción, como ustedes gusten. ¿Ya? Yo ahora lo voy a resolver de una. Entonces tengo menos 0,77, 0,64, eso me da lo siguiente. Pongan mucha atención, por favor. ¿Ya? Me da que X vale 510,72 aproximadamente, y me da que esto Y me da 614,46. Y estamos hablando de Newton. T1 era X y T2 era Y. Por lo tanto,
La respuesta es la siguiente. La fuerza que debe tener T1 debe ser igual a 510,72 newton aproximadamente, a 2 decimales, y T2 debe tener 614,46 newton. Si tienen esa fuerza, el sistema, la sumatoria de fuerzas da cero y el sistema está en equilibrio y no se cae ese peso de 800 newton hacia abajo. Esa es la tensión que tienen que soportar esos cables para que las cosas no se caigan. Queridos alumnos, con este último ejercicio terminé de explicar todos los ejercicios de vectores y fuerzas. Y con esto ya pueden empezar a resolver el taller 2, aquellos que lo quieran resolver, y el colaborativo que voy a enviar una vez que me envíen el taller 2. ¿Ya? Pero con esto ya hemos visto todos los contenidos. Recuerden que esto lo voy a reforzar también en las clases por videoconferencia. Por favor, asistan los que puedan. Vean este tutorial, háganme todas las consultas que quieran y nos estaremos viendo, ¿ya? Gracias por la paciencia. Cualquier duda y consulta, con toda confianza, a mi correo electrónico. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias y que les vaya súper bien. Chao.